Bien, hermanos, pues vamos ahora a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. En el primer escrito, o Teófilo, traté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que oísteis les dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. El libro de los Hechos es, por así decirlo, la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y esto pues lo sabemos por las palabras iniciales de ambos libros, ¿no? Hemos leído en el versículo 1 que está dirigido a Teófilo y es lo mismo en Lucas capítulo 1, que es una introducción pues bastante más elaborada y más extensa. En Lucas capítulo 1, versículo 1, habiendo procurado mucho poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, digo más elaborado también desde un punto de vista retórico, pero vemos que está dirigido también al versículo 3, Teófilo, a excelentísimo Teófilo. Entonces Teófilo era por el nombre un convertido de origen pagano, gentil, era un joven en la fe, no sabemos si en la edad, pero sí en cuanto a la fe, uno que se había convertido, podemos decir, relativamente pronto, porque está diciendo en el versículo 4, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado, que era por lo tanto para confirmarlo en la fe. Entonces, este ha sido escrito por Lucas. Sabemos que este evangelio, el autor del evangelio y por consiguiente también del libro de los Hechos, sobre todo el libro de los Hechos, era un compañero de Pablo. Porque a partir del capítulo 16 aparece y está hablando en primera persona del plural, nosotros. Era un compañero, entonces Lucas, el médico amado, y pues lo acompañó hasta que llegó a Roma en el último capítulo, y ahí acaba abruptamente el libro de los Hechos. No cuenta la liberación, sino que hemos de suponer que fue escrito durante el tiempo en el que Pablo estaba todavía preso en Roma. Y es así pues como la gran mayoría de comentadores pues también sitúan, por lo menos los conservadores, los fieles a la autoridad de la Escritura, sitúan pues tanto el Evangelio como el libro de los Hechos a inicios de los 60, ¿no? Estando todavía pues Pablo con vida, ¿no? Primero habría sido escrito Lucas y después, un poco después, el libro de los Hechos. Y esto pues también a tener en cuenta porque de esta manera el Evangelio de Lucas lo
habría escrito Lucas, pero de esta manera tendría el sello apostólico. Es decir, que al haberlo escrito juntamente con Pablo, pues tenía el sello de la autoridad del apóstol Pablo, de la misma manera que el Evangelio de Marcos tenía el sello de la autoridad de Pedro, de la autoridad del apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué hacer atención a este libro de los Hechos? Bueno, sabemos que este libro de los Hechos cuenta el origen de la Iglesia desde que el Señor Jesús fue recibido en los cielos, desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta, como hemos dicho, el impresionamiento de Pablo. Es entonces la expansión del cristianismo, es la expansión de la Iglesia, como dice en el versículo 8, Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y todo esto se está cumpliendo puntualmente en este libro de los Hechos. Entonces es la Iglesia en sus primeros días, es entonces, podemos decir, la Iglesia original, es la Iglesia apostólica, es entonces la verdadera Iglesia. Y solo por esto ya vale la pena, porque sabemos que también este libro de los Hechos es un libro muy usado, muy reclamado a menudo por las sectas. Por las sectas, a veces, ¿no? Algunas entre el mundo evangélico incluso, o con esa categoría, que cuanto más sectas, más se reclaman del libro de los Hechos. Sobre todo de los capítulos iniciales, capítulo 1, capítulo 2, incluso capítulo 8, Samaria, ¿no? También. Y así, pues, ya digo, se reclaman como que ellos, vemos, nosotros somos la verdadera Iglesia porque nosotros estamos haciendo lo que hacía la Iglesia de los apóstoles en Hechos capítulo 2, o capítulo 8, capítulo, etcétera, etcétera. Entonces es algo a tener en cuenta para rebatirle, para no dejarle este libro para ellos entregado en papel de regalo con lacito, porque es también nuestro libro y nosotros somos también una iglesia apostólica. Y por otra parte también este libro de los Hechos, en este libro de los Hechos, a lo largo de sus capítulos, todo lo que nos cuenta, vemos el poder de Dios para establecer, para confirmar y para hacer crecer su iglesia desde un puñado de hombres en Jerusalén, en el momento de la ascensión, hasta cubrir todo el mundo del Imperio Romano, hasta llegar a la mismísima capital del imperio, hasta haber aplantado ahí los años 60, cuando fue pues, plantada, escrito Lucas, escrito Marcos, la carta de los romanos que fue escrita antes. Vemos en la carta de los romanos una sucesión impresionante de nombres. Era una iglesia importante con un gran número de miembros y con un importante número también de siervos. Entonces podemos pensar que sería de centenares, de miles, y que incluso habían llegado hasta la casa de César, hasta la familia misma de César. O sea que habían llegado, entonces había cubierto todo lo que era el mundo de la antigüedad. Y todo esto pues por el poder del Espíritu, por el poder de Dios, por el poder de Cristo, por el poder de la palabra de Dios. Y bien, pues esto es lo mismo también para nosotros. Porque Dios sigue siendo todopoderoso y porque Jesucristo, nos dice Hebreos 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no hemos de pensar que esto es algo que esté fuera de nuestro alcance. Si Dios lo tiene a bien, Él lo puede realmente también repetir en el pequeño plazo de una generación. Es algo pues que tenemos que tener en cuenta,
y es algo, por lo tanto, que tenemos que buscar y pedir del Señor. Entonces, ¿qué podemos decir de estos versículos iniciales que hemos leído? En el versículo 1, pues, comienza diciendo que en el primer tratado, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, está haciendo referencia, por lo tanto, a como hemos dicho, el Evangelio de Lucas. Fijémonos, dice, está hablando de la vida de Jesús, ¿no? Y está hablando de su ministerio, de su encarnación, puesto que era Dios y que nació de la Virgen María. Entonces dice que de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y aquí tenemos un pequeño resumen de su ministerio. Todas las cosas que Él hizo, todas las cosas que Él enseñó. Está hablando de su vida, de sus milagros, de sus sanidades, pero también de su enseñanza. Estos son, por lo tanto, las dos grandes partes del ministerio de Jesús y, por supuesto, que era completamente consecuente lo uno con lo otro. Nosotros, pues, desgraciadamente, podemos, de hecho, como humanos vamos a fallar, ¿no?, en nuestra vida con respecto a lo que decimos. No es para excusarnos, pero es así. Nunca vamos a ser verdaderamente perfectos en nuestra vida. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí era absolutamente perfecto y su vida y su obra era absolutamente congruente y consistente con su enseñanza. Esto ni nosotros ni ningún hombre. Y esto nos previene también de un moralismo que no se tiene que confundir con el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a pecadores como nosotros, ¿no? No un código de buena conducta que también lo tenemos que guardar, pero ya digo que no es, nosotros no podemos tener una perfección en nuestra vida, al contrario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es lo que Él comenzó a decir y a enseñar, el Señor Jesucristo, en resumen de su ministerio, por lo tanto, dice hasta el día que fue recibido arriba, por lo tanto el día de su ascensión, que vino pues después de 40 días de su resurrección. Durante todo este tiempo, pues estuvo enseñando, apareciéndose a los discípulos, a los apóstoles. En 1 Corintios dice que también incluso a más de 500 a la vez. Y bien, pues entonces se fue recibido arriba, hasta el día que fue recibido arriba. Por lo tanto, vemos que está diciendo, primero he tratado lo que hizo durante su vida, y ahora pues va a contar lo que va a hacer Jesús una vez ascendido a los cielos. Una ascensión, como vemos, corporal, en el versículo 9, que fue alzado a ojos de ellos y una nube también lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Bien, pues entonces lo que podemos decir de esto es que claramente hay una diferencia y una distinción entre lo que hizo Jesús, primeramente en su vida, lo que hizo y enseñó. Están en Cristo en tierra, desde su muerte y su resurrección, y una vez ascendido. Y estos son, pues sí, dos estados distintos. Dos estados distintos de Jesús que muy bien se les llama, muy apropiadamente se llama el estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo, siguiendo lo que nos dice Filipenses capítulo 2, cuando a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, vemos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El estado de humillación, por lo tanto, que llegó hasta su muerte, por lo cual también lo ensalzó. El estado de exaltación del Señor Jesús lo ensalzó a lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Jesús estuvo en ese estado de humillación entre los hombres, siendo Dios. Él se presentó entre los hombres como un hombre, no en su gloria divina, seguía siendo Dios, no dejó de ser Dios en ningún momento, pero no apareció en su gloria divina, sino como un hombre más. Y no solo eso, sino que murió, y no solo eso, sino que fue con muerte de cruz, muerte de maldición, siendo Dios, el Dios tres veces santo, el Señor de la gloria. Fue entonces el estado de humillación. A partir de la resurrección es el estado de exaltación, y mucho más entonces en la ascensión, cuando Jesucristo se sienta a la diestra de Dios Padre y Él está rigiendo todas las cosas con su palabra poderosa, la palabra de su poder. Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, que dirige todas las naciones hasta el día que Él regrese en gloria con sus santos ángeles. Son dos estados distintos y hay que distinguirlos, no hay que confundirlos, porque esto es también algo importante. Hay la tendencia a confundirlos, a confundir el estado de exaltación de ahora de Jesús en el cielo con su estado de humillación. Y esto es una marca también de los errores, ¿no? De corrientes de error, ¿no? Hay unos creyentes, por ejemplo, que se precian en todo de que ellos son como Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Ellos hacen todo lo que Jesús hizo. Jesús enseñaba, pues yo enseño como Jesús. Jesús evangelizaba, pues yo evangelizo como Jesús. Jesús hacía milagros, pues yo evangelizo como Jesús. Jesús hacía cualquier cosa, yo hago pues exactamente como Jesús. Porque al final de cuentas, pues no dice Jesús que las obras que yo hago vosotros también las vais a hacer, y más aún, ¿no? Entonces es tomar otra vez a Jesús pues como modelo, en este caso para el ministerio, ¿no? Él hace esto, pues yo más, ¿no? Algo parecido también, esto por supuesto de corrientes amplias dentro del mundo evangélico, pero también algo muy parecido, pensemos, es lo que ocurre dentro del mundo liberal. Porque se toman a Jesús como un modelo. ¿Como un modelo de qué? Un modelo de moral, de ética. Se toma entonces el Sermón del Monte y pues entonces se pone esto como un nuevo tratado de moral universal, ¿no? Cuando haces esto, entonces es como el Gandhi, es como una nueva moralidad universal para todos los hombres, ¿no? Sin tener en cuenta que está hablando aquí de la vida de los que son bienaventurados, ¿no? Que está refiriéndose de ellos, que hay que es aquellos que han verdaderamente recibido la gracia de Dios y por lo tanto viven así, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, una vez más, toman a Jesús ahora, en este tiempo, simplemente como un modelo, en este caso de ética, de moral, de conducta más, ¿no? Viene a ser, curiosamente, lo mismo entre los sectores un poco así radicalitos, ¿no? Y también los liberales. Pero fijémonos que también otros, más numerosos, ¿no? La Iglesia Católica Romana misma, pues fijémonos también lo que ocurre con ellos, porque ellos que piensan también en la Iglesia ahora en este tiempo, ¿y qué dicen? La Iglesia es la que continúa la encarnación de Jesucristo en la tierra. O, dicho de otra manera, Jesucristo está encarnado en la Iglesia en este tiempo, en el mundo. La idea, pues, podemos decir, al principio nos puede sorprender y interesante, podríamos decir, ¿no? De entrada, ¿no? ¿En qué se basan ellos? Por supuesto, tomamos textos como Hechos capítulo 9, cuando Jesús aparece a Pablo, ¿por qué me persigues? O en Mateo 25, cuando está hablando de, porque no me visitasteis, no me disteis de beber, etcétera, etcétera, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, no me lo hicisteis a mí.
Entonces vemos que sí, están hablando de esta identificación y de esta unión de Jesucristo con su pueblo, pero fijémonos que no es algo meramente, no solamente esto, sino que ellos lo conciben realmente como una unión espiritual que prácticamente llega a que Cristo está encarnado, que Cristo está totalmente inmanente a la Iglesia, por lo menos la parte de la Iglesia que domina el Papa, ¿no? Que es también la cabeza. Como Cristo es la cabeza, pues Él es también la cabeza, pero dicen, no, son dos cabezas distintas. La Iglesia no es bicéfala, no tiene dos cabezas, una en la tierra y otra en el cielo. Es la misma cabeza, entonces Cristo y el Papa es la misma cabeza, vemos. Es una manera de razonar un poco extraña, ¿no? Pero bueno, fijémonos que esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. En todo caso, la palabra de Dios no nos enseña nada de la primacía de Pedro, 1. 2, no nos enseña nada tampoco de la primacía de Roma. Y 3, vemos que la Iglesia se puede corromper. Hemos leído esta mañana de que la Iglesia se puede convertir en sinagoga de Satanás. Y 4, pues incluso, eso lo veremos la semana que viene, Apocalipsis 3, Jesucristo dice, está a la puerta y llama. Puede llegar la situación en la que Él esté a la puerta llamando a la Iglesia, de tan lejos que la Iglesia ha llegado a ir de Jesucristo. Si la Iglesia no anda en fidelidad a Cristo, en comunión con Cristo y guardando su palabra, es lo que ocurre, sin duda. Entonces, vemos, esto es algo a tener en cuenta, la importancia de distinguir entre Cristo antes de su exaltación y Cristo después de su exaltación, porque después de su exaltación Él es, por una parte, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por otra parte, Él es el Rey de la Iglesia. Él es la única cabeza de la Iglesia, no Cristo y el Papa a medias, no, o unidos de manera inseparable, no. Cristo es la única cabeza de la Iglesia universal y Él ordena y Él gobierna por su palabra y por su Espíritu Santo, porque además de ser el Rey, Él es el profeta que nos enseña su palabra, ¿verdad? Y su voluntad. Entonces Él es la única cabeza de la Iglesia y hemos de contemplarlo en este estado. Hemos de pensar siempre, Apocalipsis capítulo 1, en su aparición gloriosa a Juan, el cual había estado sobre su pecho, recostado sobre su pecho, y aparece entonces Jesucristo en Apocalipsis 1 en toda su gloria, y Él está pues como muerto delante de Él. Así es Jesucristo, glorificado, está en su estado de exaltación. Él es nuestro hermano, sí, por supuesto. Él es nuestro Salvador, sí, por supuesto. Pero Él es el Rey de la Iglesia universal. Él es la cabeza, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bien, en estos versículos vemos más porque, ya hemos dicho, el versículo 2 y el versículo 3 está hablando de este periodo que hubo de 40 días entre la resurrección y su ascensión de Jesús. De esto habla el Evangelio de Lucas, habla un poquito más en detalle el Evangelio de Juan. Vemos ahí cómo también se aparece a Tomás por 2 semanas y pues tenemos ahí bastante material, ¿verdad? Y de entre todo pues le dio, dice, se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables, y les dio también estos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que cogió. Es algo interesante porque vemos aquí ya Cristo habló por el Espíritu Santo. No vamos a entrar ahora porque ya lo veremos más adelante, pero para tenerlo, ¿no? Ya Cristo habló por el Espíritu Santo a los apóstoles. Los apóstoles no es que estuvieran absolutamente extraños al Espíritu Santo hasta el día de Pentecostés. Ya lo veremos, Dios mediante. Pero bueno, dice que le dio esas instrucciones por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Le leemos el versículo 4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa que oísteis de mí.
dice Jesús. La promesa que oísteis de mí, porque aquí está hablando en primera persona. Entonces Jesús en su ministerio les estuvo enseñando y les estuvo dando esa promesa. ¿Cuál era la promesa? Pues la promesa del Espíritu Santo, de su venida. Leemos en Juan capítulo 14, por ejemplo, versículos 16 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que more con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos, está diciendo que el Espíritu Santo ya mora con los apóstoles. Y también en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que he dicho. Y en el capítulo 15, versículo 26, que allí leemos, mas cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio de mí. O en el capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará. Entonces vemos, estas son promesas de Jesús en la noche que fue entregado fue lo que se conoce como el discurso de despedida de Jesús. Antes, en el capítulo 7, versículo 38 también, pues hay una referencia a esto, cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, ya no solamente los apóstoles, ya todo creyente, todos los que creyeran en Él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Bien, pues entonces vemos aquí ya está hablando del don del Espíritu Santo, el cual moraba en los apóstoles. Pero también dice en Juan capítulo 7 que lo tenían que recibir porque aún no había sido glorificado, es decir, no había sido ascendido a los cielos, como hemos leído. No había entrado en su estado de exaltación. Y bien, pues entonces esto es una buena introducción para ver lo que vemos aquí en el versículo 5, porque aquí leemos que Jesús se hace eco, por así decirlo, de esta palabra que leemos en los evangelios en la boca de Juan el Bautista. Dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta palabra que Juan dice en los evangelios, normalmente diciendo de que yo no soy digno de desatar ni aún la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y como digo, en los evangelios es Jesús quien lo hace. Podemos ver esto así, pues, sin más. Por ejemplo, en Lucas, en capítulo 3 y versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas bien el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos que entonces la palabra original de Juan el Bautista está diciendo esto, que es Jesús quien va a bautizar a la iglesia y a los creyentes con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, pues sabemos, hermanos, ¿no?, lo que gran parte del mundo evangélico pues piensa de estas palabras, ¿no? Originalmente, pues el mundo evangélico, en las llamadas iglesias pentecostales, en honor al día de Pentecostés, ¿no?, atribuyéndose para ellos entonces la palabra de Pentecostés y lo que ocurrió, como si los demás no fuéramos pentecostales, ¿no? Pero bueno, y hacer entonces que la palabra pentecostal
palabra, sean ligados a ellos, de manera que los demás estamos rechazando esa palabra, ¿no? Porque la han tomado ellos, ¿no? Nosotros también somos pentecostales. No lo que ellos entienden por pentecostales, ¿no? Nosotros también creemos en el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo, como vamos a ver. Entonces, sí, comenzó pues, por el mundo evangélico, los llamados pentecostales, después las olas sucesivas, ¿no? Los carismáticos en las iglesias, denominaciones o iglesias no del mundo evangélico, de iglesias pues, históricas como, no sé, los anglicanos, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, bautistas, carismáticos, ¿no? Y tercera ola, luego ya no sé ni cuántas olas hay, ¿no? La tercera ola creo que fue ya la de los milagros y de las señales y maravillas, ¿no? Ligadas a la bendición de Toronto, etcétera, etcétera. Que, bueno, a cada uno con sus señales distintivas, ¿no? Esta última, pues, sobre todo en la cuestión de expulsión de demonios. Bueno, pues, esto es lo que también, por supuesto, los carismáticos pentecostales, los carismáticos dentro de la Iglesia Católica Romana misma, que también los hay, y muchos. Entonces hay un gran entendimiento, ¿no? Hay un campo amplio para explorar, digamos, la unidad cristiana fuera de la Escritura y fuera de lo que divide, que es la doctrina de los hombres. No, la doctrina divide, pero todo esto es lo que nos une. Ya sabemos, ¿no? Este discurso. Bien, pues, ¿qué es lo que todas estas corrientes y olas sucesivas pues, dicen? Pues ellos conciben el bautismo del Espíritu Santo como una segunda bendición. Una segunda bendición después de la conversión. Después de la conversión, una segunda bendición. Entonces, pues te invitan a ir a una iglesia y dicen, no, tú eres creyente, no dicen, no, pero tú, cuando hagan el llamamiento a salir adelante, entonces tú ve adelante porque vas a recibir el Espíritu Santo. Le dicen, ¿no? Vas a recibir el Espíritu Santo. Entonces es algo posterior a la conversión, como si uno se puede convertir por sí mismo sin el Espíritu Santo. O un convertido no tenga el Espíritu Santo hasta que no sea bautizado, como ellos lo entienden, ¿no? Entonces, el ser bautizado, según ellos, se manifiesta exteriormente por medio de lenguas, sobre todo, ¿no? Por medio de lenguas. Y bueno, pues ahora pues, muchos también obrar milagros y estar expulsando demonios, ¿no? Por todas partes. Entonces, ¿qué hemos de pensar de esto? Esta manera de concebir el bautismo del Espíritu Santo. Pues, hermanos, que todos los creyentes hemos sido ya bautizados en el Espíritu Santo. Y eso lo dice la Escritura, no es por llevar la contraria, pero es que, hermanos, es que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y atención a lo que dice el versículo 13, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces todos han sido bautizados en el Espíritu, todos han recibido el Espíritu, de manera que en Romanos capítulo 8 dice que los que no tienen el Espíritu no es de Él, ¿no? En el capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Todo aquel que es realmente cristiano ha recibido el Espíritu Santo y por lo tanto ha sido bautizado en Cristo. Y vemos que en el libro de los Hechos la expresión recibir el Espíritu Santo se emplea para el bautismo del Espíritu. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 47. Hechos capítulo 10, versículo 47, Cornelio, cuando, pues sí, ellos sí, empezaron a hablar lenguas y tal, y dice, ¿puede acaso algunos impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo?
también como nosotros, recibir el Espíritu Santo es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y 19, Hechos 19, versículo 2, también lo podemos leer a los discípulos de Juan en Éfeso. Pablo les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Recibir el Espíritu Santo es también nacer de nuevo, nacer de lo alto, como leemos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 5. Juan capítulo 3 y versículo 5. Respondió Jesús: de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No vemos aquí una referencia al bautismo del Espíritu, nacer de agua y del Espíritu. Y bien, pues también entonces que es recibir al Espíritu, es recibir también a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que lo recibieron a Cristo, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Tener el Espíritu es, Romanos 8, tener el Espíritu de Cristo y tener a Cristo morando en uno mismo. Bien, pues entonces esto significa que recibir el Espíritu y recibir entonces el bautismo del Espíritu es la regeneración, es el nuevo nacimiento que el Señor pues obra en nosotros por su palabra. Leemos de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, y aquí habla de nacer por la palabra de Dios. Entonces es por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu juntos, no por separado, juntos. De esta manera nacemos de nuevo, de esta manera recibimos el Espíritu Santo, de esta manera somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero vemos que está utilizando también la palabra bautismo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay también este contraste entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, ¿no? O el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora no tenemos tiempo pues para estar hablando si el bautismo de Juan es exactamente igual al bautismo cristiano, sí o no. Esto ya nos llevaría demasiado tiempo. No, ya lo trataremos en otro momento, sin duda, si el Señor lo permite. Pero fijémonos que ahora aquí el contraste en esto, ¿qué es? El contraste es el recibir el bautismo con agua, el acto del bautismo con agua, y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Vemos en Lucas que es Jesús quien lo hace. ¿Y qué significa ser bautizado con Espíritu Santo y fuego? El fuego, vemos en Lucas capítulo 3, capítulo 4, es también un símbolo de purificación, ¿no? De purificación. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, etcétera, 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 ¿no? El fuego que purifica, y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que va a bautizaros, ¿no? Purificándoos por el Espíritu Santo. Esto que significa, por lo tanto, es un contraste entre el acto del bautismo, ¿no? Y cumplir lo que el bautismo significa. Entre el acto del bautismo y lo que el bautismo promete. Y Juan no podía obrar esa purificación espiritual en aquellos que se bautizaban, como ningún pastor, ningún siervo de Dios puede nunca, por su poder inherente en él, purificar del pecado a todo aquel que bautice. Eso es algo que solo Cristo hace por el Espíritu Santo, solo Él. Y eso es el bautismo del Espíritu. Y
esa gracia que cumple Cristo está ligada al bautismo y al mismo tiempo es distinta del bautismo. Me explico. No se puede ligar de manera inseparable al bautismo de manera de que, como enseña por ejemplo la ICR, la Iglesia Católica Romana, es en el mismo momento que todo niño es bautizado o adulto, se le es purificado de manera automática, se puede decir, por el mismo hecho de bautizarlo de todos sus pecados, ¿no? Pero vemos que no es siempre así. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 10, Cornelio habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu antes del bautismo. Y dice, ¿puede entonces acaso alguien negar el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo? Eso fue, por lo tanto, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo antes del bautismo, y es sin duda lo que ocurre siempre cuando hay verdaderas conversiones de alguien que no ha sido bautizado. Aquel que ha sido convertido ha sido bautizado en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Y después viene el bautismo. Pero también vemos en el libro de los Hechos que hay bautismo del Espíritu Santo después del bautismo, y es lo que ocurrió con Samaria. En Hechos capítulo 8 vemos que ellos habían recibido el bautismo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Al menos no visiblemente o no todos. Y vemos entonces en el capítulo 8, versículo 13, Simón mismo también creyó y bautizándose pues se juntó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que hacían, estaba atónito Simón, que después ya sabemos que se iba a apartar el hombre. Pero leemos más adelante en el versículo 16, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues, pero también vemos que en la Escritura, en el libro de los Hechos, también se liga a veces el bautismo con el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí algunas veces ese don está dado incluso en el bautismo. Pero que no se puede ligar siempre al bautismo, y es dado a veces antes y otras veces después. Porque el Espíritu es soberano. Juan capítulo 3. El Espíritu sopla donde quiere y no se puede, digamos, darle órdenes al Espíritu para que haga su obra en todos de la misma manera y en el mismo momento. Él es soberano, realmente, porque Él es Dios. Y su voluntad está por encima de todo. Él promete, pero Él cumple lo que promete de la mejor manera y a su debido tiempo y sin ninguna falta, sin ningún retraso. Él lo hace. Y nosotros que somos impacientes lo queremos ver ahora, lo queremos ver en el mismo momento, o lo queremos ver cuando nosotros digamos. No, Él es el que lo cumple. Cristo, Él es el que lo cumple. No nosotros, no Juan el Bautista, ¿no? Entonces es de Cristo. Pero con todo y con eso vemos, está ligado también con el bautismo. Porque de hecho está hablando del bautismo, ¿no? Está hablando de bautismo, no está hablando de otra cosa, está hablando de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y el bautismo de agua es una promesa, es una señal de ese otro bautismo. Entonces está ligado, es distinto, pero está ligado. Y no se puede tampoco separar. Entonces vemos que esto es a tener en cuenta. Es a tener en cuenta. Porque recibir el Espíritu Santo, entonces, si lo ponemos en la perspectiva del bautismo, el bautismo cristiano, ¿qué es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo, por lo tanto, trinitario. ¿Qué es recibir el Espíritu? ¿Es recibir solamente un tercio de la Trinidad? Parecería a algunos que hablan tanto de recibir el Espíritu, como que solamente se centra en el Espíritu. Recibir el Espíritu realmente recibe la morada de Dios.
y la morada del Padre y la morada del Hijo, como enseña Romanos 8. El Consolador es la presencia de Cristo. Él es el otro Consolador que estará con vosotros para siempre cuando Dios sea tomado. Entonces, con el Espíritu Santo hace morada del creyente el Padre y el Hijo. Juan capítulo 14 y versículo 23. Juan 14, versículo 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cómo el Padre y el Hijo hacen morada en el creyente? Lo hace por el Espíritu Santo. De la misma manera que en Juan 17, versículo 21, el Hijo está en el Padre, y el Padre en el Hijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, versículo 23, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Y todo esto puede ser por el Espíritu Santo. Entonces vemos que no tenemos nada que avergonzarnos. Los creyentes que no seguimos estos discursos, estas corrientes de aquí para allá, ¿no? Olas, ¿no? Le llaman, ¿no? Las almas que están inconstantes en la verdad son sacudidas por el viento, ¿no? Y por las olas, ¿no? Pero aquellos que están firmes en la palabra de Dios, no con los pies en la arena solamente, sino realmente haciendo su cimiento en la roca que es Cristo y en su palabra, no serán conmovidos. Y permanecerá su edificio, permanecerá lo que se sobreedifique, y no vendrá a suelo. No tenemos de qué avergonzarnos. Y hemos de, hermanos, de corregir todo esto, con la ayuda del Señor. Intentar corregirlo, porque el error es grave. El error es grave. El error es grave porque realmente están dirigiendo la atención de la Iglesia, de los creyentes, en una dirección equivocada. Tenemos que poner nuestra atención en Cristo y en su palabra. Y, bueno, pues atender las ordenanzas de Dios, atender pues también sus sacramentos, con la expectativa de que Él los va a cumplir, ¿verdad? Pero es Él quien lo hace. Hay mucho que corregir, hay mucho que reparar. La tarea es gigantesca. La mayoría del mundo evangélico ha quedado afectado por todas estas cosas. Esto nos puede llegar incluso de cerca. Hermanos en la fe que nos sean cercanos, familiares incluso, etc. Hermanos con los que antes estábamos en la misma congregación. En fin, todo esto sin duda nos viene de cerca. Ha sido un gran traspié que se ha dado. Ha sido un gran error que se ha dado desde el principio del siglo XX, 1905 hasta ahora. Ha sido un gran error y se tiene que corregir con la ayuda del Señor, y esto será pues con la palabra del Señor siempre en la mano. Y con la ayuda del Señor hay mucho más que decir, pero no creo que lo podemos decir ahora acerca del poder, recibir ese poder, etc. El Señor pues nos ayude a poder verlo